¿Qué es lo más importante que deja el Papa Francisco? ¿Qué es lo más fuerte que dejó en la tierra ese hombre que para mucha gente tocó la divinidad con la yema de los dedos? ¿Qué es lo que le deja como legado al futuro de la Iglesia Católica? ¿Usó su poder casi omnipotente, casi con aura de Dios para el bien? Yo esta noche quiero hablar de los abusos sexuales en la Iglesia. El legado del Papa Francisco debería ser medido, contrastado, justamente frente a uno de los hechos, de los sucesos, de los fenómenos que más han envilecido, que más han avergonzado, que más han oscurecido a la Iglesia Católica a lo largo de todos estos años. Y hay muchas cosas que se le pueden todavía criticar a Jorge Bergoglio. Pero la verdad es que hay que reconocerle que nadie, desde adentro de la Iglesia Católica, combatió a tantos pedófilos y a tantos encubridores de pedófilos como lo hizo él desde ese lugar, con las agallas que requería hacer lo que hizo. Y hay algo muy llamativo, muy importante que rescatar de todo esto. Y es que si bien él hizo muchísimo, insisto, probablemente más que ninguno de sus antecesores en ese aspecto, lo más importante, lo más trascendental, lo que más huella deja de toda su acción en ese aspecto, es lo que podría ser considerado como lo más simple, como lo más básico, como lo más elemental: hablar. El solo hecho de invocar esa palabra tan terrible, de traer sobre la mesa que esto estaba ocurriendo, cada vez con más asiduidad, cada vez con más casos, cada vez con más dolor, arruinándole la vida a más gente, a más niños, cometiendo una de las peores cosas que se puede hacer en la vida, y sin embargo durante 20 siglos tanto le costó simplemente a la Iglesia hablar. Tal vez he ahí una de las grandes luces de la potencia disruptiva que tuvo ese Papa en la historia de la Iglesia Católica. Vas a ver acá un par de imágenes. Vas a ver acá 5, 10. Tendrías que ver 33 caras. Fueron 33 las personas a las que Francisco llevó o a la cárcel o a la vergüenza de ser investigadas y señaladas por pederastas o encubridores de pederastas, o a ser barridos, limpiados de la Iglesia Católica, que es lo mínimo que merecían por lo que habían hecho. Lo que vas a ver acá, por ejemplo, es a este hombre, Józef Wesolowski, polaco, nuncio, que es como una especie de embajador en Centroamérica. Wesolowski es un caso terrible, porque había hecho un carrerón adentro de la Iglesia Católica, pero le pagaba menores para tener sexo en República Dominicana. Se cree que entre el 2008 y el 2013, cuando Francisco llega al Vaticano y le dice: vení para acá. Wesolowski fue el primer miembro de la Iglesia en ser enjuiciado por el propio Vaticano y terminó preso en el Vaticano. Ahí esperó la muerte. Le encontraron en su casa de Roma también material de abuso sexual infantil fílmico, la mal llamada pornografía infantil. No existe tal cosa como pornografía infantil. Aparece también Juan Barros. Insisto, son 33, vamos a hablar de 2 nada más, o de 3. Juan Barros era obispo en Osorno, en Chile. Fue muy llamativo lo de Barros. Fue emblemático lo de Barros. Porque primero Francisco lo defendió. Dijo: lo que está pesando sobre este hombre son calumnias. Javier Errázuriz, uno de sus hombres cercanos, le había dicho: no, este hombre es inocente. Y le dijo en la cara a una periodista en un Iquique que hervía porque había ido Francisco a visitar Chile: todo lo que pesa sobre él es una serie de calumnias. Pero después de hacer eso, Francisco se fue a Europa de vuelta e inmediatamente inició, por pedido de él, una investigación sobre él y 2 obispos más. Los 3 terminaron afuera de la Iglesia Católica. Y la última rúbrica la puso Francisco, e inmediatamente envió una carta formal al episcopado y le pidió perdón a todo el pueblo chileno porque dijo textualmente: me equivoqué, y defendió un encubridor. Encubridor, entre otras cosas, mejor dicho, de las atrocidades que cometía otro pedófilo como Fernando Caradima. Este es el caso más emblemático de Latinoamérica, en definitiva. A pesar de que estaba condenado por pederasta Caradima, que abusó de por lo menos 3 adolescentes en su parroquia que se llamaba El Bosque, en el coqueto barrio de Providencia, en Santiago,
Nadie lo había limpiado de la Iglesia Católica y tuvo que pasar casi una década y que estuviera Francisco ahí para que eso ocurriera. Podríamos hablar de muchos casos más, insisto, son más de 30. Yo sé que estamos en una provincia en la cual hemos vivido uno de los hechos más horrorosos de abuso sexual eclesiástico, que fue el próbolo. Y yo sé que en esta provincia hay muchos que todavía le endilgan a Francisco y le critican fuertemente, primero no haber recibido a las víctimas del próbolo, abusados por esos curas, acá, en Luján, y que le endilgan también, por ejemplo, que Nicola Corradi se murió en la cárcel siendo sacerdote, cuando una investigación preliminar le había dicho que había que correrlo, que había que excomulgarlo, y eso no lo hizo Bergoglio. Pero en rigor de los hechos, la investigación canónica nunca terminó. Supuestamente, en teoría, en los papeles sigue todavía sobre él, que ya está muerto. Y Francisco también. Hay otras críticas, no solo acá, en Australia, yo sé que este caso nos toca de cerca, pero la pregunta es si realmente alcanza para inhibir todo lo hecho. Insisto, probablemente el hombre que más hizo en contra del abuso sexual infantil y en contra del abuso sexual desde la Iglesia, estando desde adentro, con toda la valentía que requería hacer una cosa como esa. Y ojo, quiero aclarar algo para cerrar. Esto no te lo está diciendo alguien enfervorizado, emocionado, que siente una cercanía particular, mística con la figura del Papa Francisco, porque yo ni siquiera soy religioso. Solamente hablo como un argentino que hoy se siente orgulloso de que otro argentino haya dejado esta huella en un lugar tan importante del mundo como la Iglesia Católica. Que sea uno de los nuestros el que haya abierto la grieta para que entrara algo de luz en donde otros habían querido cubrir con tanta sombra a lo largo, podría decirse, de 2 milenios. Es todo lo que quería decir sobre esto. Hay una frase de Carlyle, un pensador, que dice: un héroe es alguien que sabe interpretar a su época y lanzarla hacia el futuro. Me encanta esa frase. Interpretar al mundo que lo rodea, a los seres humanos que los rodea, y catapultarlos hacia el futuro. Yo creo que la Iglesia Católica nunca hubiese podido dar un paso hacia el mañana si no le ponía nombre y apellido a sus traidores, a sus pedófilos, a sus pederastas. Y Francisco ayudó a que eso pasara. Nunca hubiese habido un salto hacia el futuro de la Iglesia Católica si no podía, aunque sea un poquito más, mirar a las víctimas, que eran sus propios fieles, a la cara y decirles: ahí están tus abusadores, tienen nombre y apellido. No quería que pasara este momento en el que puedo expresarme sin decir que esta es la verdadera rebeldía que yo le veo a Jorge Bergoglio. No que comiera carne en un Viernes Santo, no que desentonara en los protocolos. Esos son gags. Rebeldía de verdad es esto. A cualquiera le puede caer una cuota de poder, pero para ejercer el poder de verdad hay que ser valiente. Esta mañana alguien que estuvo mucho tiempo con el Papa Francisco me dijo: a lo único que aspiro es que a su sucesor sea por lo menos una mala copia de él. Bueno, yo disiento. Yo creo que esto puede seguir y puede venir alguien que incluso sea mucho mejor que Francisco. Porque si no, todo eso que llaman su legado no va a ser más que una estatua en un patio con paredes de mármol. Y yo creo que Francisco no quería ser una estatua. Me parece que quería ser una persona. Y como quería ser una persona, cuando tuvo que hablar, habló. Bienvenidos a Séptimo Día.